está con nosotros el doctor Martín Regueiro. Hola, doctor. Buenos días, Buen día. ¿cómo andan? Bien, ¿cómo Gracias. está usted? Bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Día fresquito, pero está lindo. Sí, estamos con temperatura cercana a los 2 grados, 2 grados y algo. No sé si habrá actualizado ya la temperatura, pero la térmica, no, está por abajo de los 2 grados la temperatura actualmente. Sí, hace frío. ¿De cuánto está? 1 grado 6. Con una térmica de... Con una térmica, a ver, lo estoy actualizando, un grado bajo cero, 1 grado 2 décimas bajo cero. Bien, así que con viento del oeste a 10 Yo kilómetros. salí de remerita y me tuve que poner un buzo porque estaba congelando. Estaba frío, está frío. Bueno, no es una tarea sencilla, ¿no? Primero, quiero agradecerle a toda la gente del Hospital Castro Rendón, una familia de Buenos Aires que se encontraba aquí en Neuquén. El padre de la familia tuvo un accidente en un baño de un shopping, una subida de azúcar y todo lo demás. Lo trajeron los familiares directamente al Castro Rendón y a pesar de que había alguna medida de fuerza por allí de los profesionales, lo atendieron y volvió a su casa, pero lo traía muy mal, la familia estaba muy consternada por lo que estaba pasando, pero lo atendieron muy bien y transmitir el agradecimiento a toda la gente de la guardia del Castro Rendón. La gente que labura muy bien, muy bien. Es decir, a ver, todas las guardias tienen un trabajo permanente y una dedicación muy exclusiva de los profesionales que están en la guardia. Pero a veces cuando llega alguien que no conoce, que no es de acá, que le dicen, ¿y dónde puedo ir? Y no sé, andate a una clínica privada. Y alguien le dice, no, andate a la guardia del Castro Rendón que te van a atender bien. Agradézcale eso, por favor. Sí. Muy buen equipo de trabajo. Bien, bueno. Hay centros de salud que tenían un horario reducido de trabajo, se amplió ese horario de atención. Almafuerte, Sapere, Valentina Sur, Colonia Rural Nueva Esperanza, de barrios de trabajadores y que no tenían el horario que ellos necesitaban atención pública. Lo acomodaron. Sí, esa estrategia tiene que ver con un modo de atención, un modo de trabajo que se llama nodos de atención ampliada. En esos nodos lo que nosotros hacemos es algunos días de la semana, en algunos centros de salud de lunes a lunes, o sea que sábado y domingo también se atiende, se trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y haciendo lo que es demanda espontánea. Demanda espontánea serían los verdes o las situaciones de baja complejidad. Y que nos permitió que cada centro de salud tenga una dinámica que dé la respuesta a la comunidad que necesitan. Nos pasaba, por ejemplo, que la población que se atiende entre las 4 y las 8 de la noche era población masculina entre 40 y 60 años, 45 y 60 años. Que es población que no accedía al sistema de salud. O sea, es la población, muchas veces son hombres en el laboral que no van al centro de salud porque no consiguen turno o porque en el horario donde consiguen turno no podían atenderse. Así bueno, fue una estrategia que nos permitió incorporar a esa gente, mejorar el acceso y por otro lado también vimos que algunos centros de salud, la gente va durante el fin de semana, a la mañana, a retirar medicación y lo que pasó también es que con la baja de la cobertura de algunas obras sociales nacionales, la gente no puede pagar de bolsillo la medicación, entonces va y la va retirando. Así bueno, fue una estrategia que fue muy bien tomada también por cada uno de los barrios. Nos están pidiendo de otros barrios también implementarla y de poquitito lo vamos ordenando, pero es una estrategia que funciona y que lo que hicimos es la alargamos al principio de año. Hicimos una evaluación a los 3 meses con los vecinalistas y con esa evaluación lo que vimos es cómo seguir. Y realmente queremos ir por más, así que bueno, vamos a ver qué otros centros de salud incorporamos y en algunos vamos a tener que aumentar la cantidad de recurso humano para poder dar respuesta porque tiene muy alta respuesta. Qué importante el análisis, ¿no? Tener la estadística como para analizar qué es lo qué atención demanda, cuál es el público que demanda esa atención. Qué buen trabajo en ese sentido.
La ventaja fue que nosotros, muchas de las acciones que tenemos, buscamos medir el impacto real. Entonces, y el impacto vos lo podés medir cuantitativamente, por ejemplo, que es en cantidad de consultas o la población atendida, pero por otro lado también la parte cualitativa, que es cómo se sintió el vecino con eso. Y hasta nos llamó la atención que lo plantearon ellos, que me dijo uno de los vecinistas, dice, ¿viste que nunca más ni pintaron el centro de salud ni rompieron los vidrios? Me dice, o sea, porque el barrio lo termina cuidando. Entonces, cuando el barrio termina cuidando el centro de salud, bueno, uno entiende que el mismo barrio es el que lo está defendiendo, que lo está cuidando, porque le da la respuesta que necesita. Pero esa violencia que antes se vivía en los centros de salud se fue trasladando a los grandes centros de salud. La gente del hospital del hospital de Castro Rendón, la gente de guardia estaba con algunos problemas importantes, incluso hasta llegaron a medida de fuerza por la inseguridad, y la gente del hospital de Chosmalal también fue agredida. Es decir, lo que antes veíamos mínimamente en los centros de salud, lo vemos ahora en los grandes centros de salud, en los hospitales, ¿no? Sí, a ver, también pasó una situación en Anielo Sí, es hace cierto, poco, sí. situaciones parecidas también en Rincón. Lo que vemos es que la escalada de violencia va en aumento, no solamente en salud, sino también en educación, o sea, en todos lados lo vemos que el nivel de agresividad aumentó. Y muchas veces son... Lo vimos con un padre en Zapala que al hijo le quitaron un cigarrillo electrónico Claro. y le sacudió a un profesor y a una profesora. Pero ¿hace cuánto pasó que le pegaron a una directora en el San Martín, creo que era? Claro, Entonces, ¿hace pero, cuánto? Muy poco tiempo. Sí, el mes pasado. Pero bueno. es decir, a lo que iba es Sí. que llegar a un centro de salud a patotear y a romper es una cosa que ya es gente que no está en sus cabales, ¿no? Sí, o que es una forma también de demanda que tienen y que obviamente no sirve, por más allá de que nosotros pongamos policía, porque todas las guardias tienen personal de seguridad, tienen policía, y que hay muchos episodios que no se enteran, que no pasan a mayores porque interviene la policía. Y que, bueno, eso obviamente nos pone a nosotros en que vamos aumentando la cantidad, pero también es una cuestión cultural que tenemos que rever. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que si tarda una atención, hay una cosa que nosotros... ¿Por qué pusimos los nodos de atención ampliada? Porque veíamos que la gente consultaba en los hospitales entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, y eran consultas de lo que nosotros le decimos verde, ¿sí? O sea, que es de patologías de baja complejidad. Si vos ves, nosotros lo que evaluamos por grupo, por momento de la hora, ves que esta es la hora del día, y lo que veíamos es que la población se atiende entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, hace un pico, aumenta la demanda en esa hora, y obviamente son por patologías que no son de gravedad, y encima lo que hace eso es atrasa toda la fila, porque cuando el profesional atiende, ¿qué priorizás? Lo más urgente. Entonces, el que es verde, que es una faringoamigdalitis o una cefalea quizás de poca importancia, una angina o un dolor de poca trascendencia, lo evalúan y dice, bueno, no, usted va a tener que esperar. Entonces, pero los rojos no pueden esperar, y los rojos llevan mucho tiempo, entonces en cantidad... Esa es la urgencia, digamos, la urgencia inmediata. Esa es la urgencia real. El rojo y el amarillo son las urgencias reales, que son las que vienen en la ambulancia, el accidente de tránsito, bueno, que uno no puede esperar. Pero ¿qué pasa? Eso hace que la gente tenga que esperar, y estamos acostumbrados a que sea todo inmediatamente. Y en ese inmediatamente hay veces que la gente no quiere esperar, y son donde ocurren la mayor cantidad de las situaciones de violencia. Sí. Ahora, ¿hay médicos suficientes para cumplir con todo esto que le están, es decir, que se le agrega al horario que tenían? Esa actividad es una actividad extraordinaria, pero la cantidad de recursos humanos tenemos que seguirlo aumentando. Nosotros no estamos a tope de cantidad de profesionales, tenemos que seguir incorporando, porque nos pasa, Pancho, que hoy el 70-72% de la población hace uso del sistema público de salud. O sea, que es un dato que a nosotros nos llama la atención. De los 710.000 habitantes de la provincia, 502.000 tomaron contacto con el sistema público de salud en los últimos 12 meses. Eso hace que cuando se vuelca al sistema público, cuando la gente elige el sistema público o cuando la gente va al sistema público,
nosotros tenemos que dar más cantidad de profesionales, pero obviamente nunca estamos a la altura y ahora lo que pasó es que aumentó significativamente. Hay mucha población sin cobertura de obra social que antes se atendía en el privado, que se atiende en el sistema público y que bueno, cada vez termina pasando más. Y hoy lo que nos pasa es que aumentamos un montón de cuestiones de equipamiento, de infraestructura y de medicamentos, y el tema del recurso humano es que el recurso humano no se saca de una Está anaquel y bien. se pone. ¿Ese aumento tiene que ver con el ingreso de ciudadanos de otros países al sistema? No, tiene que ver con que la población aumenta la demanda, o sea, no, aunque más población lo hace. No, a ver, para nosotros la población, nosotros una de las cosas que también hablamos es la cantidad de población que no, extranjeros que consultan el sistema. Y a nosotros el porcentaje de extranjeros totales, o sea, estoy hablando de residentes y no residentes, en la cantidad de consultas es menos del 0,5%. Entonces, Nada Bien, significativo, bien. y digamos. ahí estoy hablando de residentes y no residentes, o sea, población Claro. que vive hace 20 años y que está nacionalizado y que tiene documento y que hoy es neuquino. Lo que pasa Ujú. es que nació en otro lado. Por eso para nosotros, una de las cuestiones es, para nosotros es, nosotros tenemos 233 efectores de salud en la provincia, ¿sí? Esos 233 efectores prestan Es servicios a decir, cuando habla de efectores, habla de centros de salud. centros de salud, hospitales, postas Sí, sí. sanitarias, centros de día, todo eso. Em, Nosotros para poder, con esa lógica de cobrar a los extranjeros, nosotros tendríamos que aumentar la cantidad de recursos y poner las 24 horas más recursos para que cobre al extranjero. Claro. Entonces, para nosotros no nos termina dando la respuesta que nosotros necesitamos, que es que sea eficiente como sistema, y va a terminar siendo Un más gasto. difícil. Claro, va a terminar siendo más gasto que beneficio. Por eso Y es hoy que a la población, un accidente en la ruta, yo no le pregunto dónde nació. Claro. O sea, este señor que decías vos de que le tuvo un accidente sí. en el shopping y fue al hospital, y nadie en el hospital le preguntó dónde había nacido. Ahora, Lo atendieron de inmediato, es sí, decir, sí. a ver, no lo quiso llevar a una ambulancia porque dijeron que en el hospital no se lo iban a recibir. Lo cargó en el auto, en el asiento de atrás, y él lo llevó hasta el Castro Rendón, porque le dijeron que lo llevara hasta el Bueno, Castro esa Rendón. situación nos pasa en todos lados de la provincia, nos pasa, y la respuesta del sistema público está presente independientemente de dónde naciste, porque una de las premisas que nosotros tenemos es que primero está la vida. Entonces, no vamos a Está estar bien. viendo qué documento Bien. tenés para... por eso, Esto- ministro, más allá de que usted lo explicó bien, es inteligencia de recursos, porque sería un gasto implementar un cobro, también es una decisión política, Sí, y que nosotros también nos pasa que, por que ejemplo, tiene que ver con otro, con eso que usted dice, priorizar otras cosas. Para nosotros la vida es lo principal y y además, por la calidad de ejemplo, vida. nos pasa con Chile, que hay un convenio, creo que es del 90 y algo, un convenio de reciprocidad. Que lo mismo pasa, vos tenés un accidente en Chile y la cobertura, si vos tenés un accidente en guardia, te van a atender y no te tienen que cobrar nada. Eso hay una ley en Chile que No, pero se lo nosotros no- cobran. Cuando va a una posta sanitaria en Chile por algún problema... Si es una urgencia, no debieran cobrarlo. Eso está legislado. Lo que digo es, hay que ver. Nosotros hay una parte que es, discutamos si quieren el seguro. Un seguro de viajero me parece bárbaro, pero yo no puedo cobrarle a un privado, no sería costo efectivo, pero bueno, y en la guardia nadie va a poner en discusión eso. O sea, puede pasar afuera, es una locura. Lo que pasó en Bolivia Sí, eso es una con locura, pero eso los chicos está... neuquinos. Yo no voy a hacer lo mismo porque hicieron eso allá. Entonces me parece que no, que tenemos que cambiar esa lógica y tenemos que repensar nosotros cómo vamos a hacerlo. Más que nada, que hay mucha gente que viene de afuera acá y mucha gente que no es nacida en Neuquén y que... Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Este señor de Buenos Aires, digo, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces termina pasando que es difícil, hay que buscar la manera, yo no entiendo eso, hay que buscar la manera, para nosotros el impacto es muy chiquitito. Entendemos que la solución puede ser un seguro de viajero, puede ser una alternativa. Ah, bien. ¿Cómo Eh, funcionaría eso? el seguro de viajero, cuando uno va afuera, nosotros cobramos, hay muchos de los ingresos que nosotros tenemos en algunos hospitales turísticos que son a los seguros. No sé, por ejemplo, a Siscard, que tenés la cobertura, y Sí. cuando vos vas, nosotros lo que hacemos es la transacción, es como una cobertura de obra social prepaga, y nosotros lo recuperamos por recupero. A nosotros incluso el Hospital de San Martín, por ejemplo, es uno de los hospitales que mayor recupero tiene. Y la población que atiende, la mayoría no es de Neuquén. ¿Por qué? Porque son turistas que van y como tienen cobertura de obra social o tienen algún seguro, se cobra. O sea que funciona bien eso. Para nosotros no termina siendo un problema
sí pensarlo de otro lado. Pero bueno, hay que ir optimizándolo. Por eso, Perfecto. ahora que habló de recupero financiero, esta semana, desde Presidencia de la Nación, se habló de recupero financiero por la cantidad, según Presidencia de la Nación, de extranjeros que vienen a usar nuestro sistema de salud. No tiene nada que ver el recupero financiero con esto de atención. Claro, no, nosotros el recupero es, nosotros lo que hacemos es recuperamos la atención que se hizo. Nosotros, no sé, vas vos, Pancho, con instituto y te atendés en el hospital y esa atención de instituto para nosotros te atendés y después lo que hacemos es transaccionamos y lo cobramos a la obra No, social. no, yo tengo una prepaga. Tenés una paga. Tengo una prepaga y fui a colocarme la última dosis De la vacuna. de la vacuna y me dijeron, ¿usted tiene prepaga o sí? Porque me tenían anotado Ujú. en la salita de Villa María donde Ujú. vamos generalmente. Entonces nos hicieron firmar la planilla con que nos habían anotado, así que seguramente le cobrarán a Galeno lo que tengan que cobrarle o no le cobrarán si no tienen que cobrarle. No, Pero no, en me eso, parece bien que Obvio. quien esté en claro, la obra social claro, y una prepaga aporte al sistema de salud. claro. Cada vez igual, porque como vos bien mencionaste, Martín, cada vez más gente acude al privado y cada vez más gente tiene obra social, desestima su obra social por esta crisis económica donde los costos se hicieron más altos. Ese recupero es menor porque hay menos gente que justamente se nota esa baja, digamos. ¿Ustedes la notan? No, no, nosotros nos viene aumentando, pero igual Ah, lo que está pasando es que había personas que tenían doble cobertura. Había una persona que tenía, no sé, que además de su obra social que tenía una prepaga. O tenían PAMI y tenían una prepaga. ¿Y qué bien. pasaba? Mucha de esa gente dejó de pagarla. Y eso lo que hizo es, o terminan usando no teniendo cobertura, o tienen la obra social de base. A nosotros el recupero nos viene aumentando, ahora te voy a mostrar los números. Pero nos pasa que, por ejemplo, de los 502.000 que nosotros atendemos, 124.000, ¿sí? O sea, casi un 25%, son de instituto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las personas con cobertura de obra social, a pesar de todo, se atienden en el sistema público, o sea, eligen el sistema público, y nosotros vemos que todavía sigue aumentando eso. En lo que tiene que ver con recupero, lo que nosotros nos pasó, que tiene que ver con algunos ajustes que se hicieron y un trabajo excepcional de la gente de recupero de nivel central y de los hospitales, nosotros en enero del año pasado estábamos facturando 837 millones de pesos, ¿sí? En abril de este año facturamos 2.853 millones. O sea, el aumento es muy significativo. Estamos súper por arriba de la inflación, pero tiene que ver con mejorar los procesos administrativos, con mejorar esto y que hoy termina siendo un ingreso que nos permite reinvertir. Por ejemplo, el otro día entregamos 2 camionetas Ujú, de las 3 que se compraron en San Martín de los Andes con fondos de recupero. Y eso claro. lo genera cada cobertura de obra social, que lo que se transacciona y nos permite a nosotros hacerlo funcionar. La ampliación de los centros estos de salud del Chacay en Plotier, el de Valentina Sur, la construcción del hospital en Mariano Moreno y Rincón de los Sauces, ¿tiene que ver también con esto del recupero o es aparte? Lo que nos pasó, no, es aparte, digo, una parte sí compramos equipamiento con eso. O sea, nosotros hoy tenemos, esta semana se anunció la ampliación de Valentina Sur, que fue un centro para nosotros muy, muy emblemático. Cuando nosotros iniciamos la gestión, la primera semana fuimos a verlo al centro de salud y eran las 12 de mediodía, estaba cerrado porque el centro de salud no tenía cloacas y no funcionaba. Hoy es un centro que es un nodo de atención ampliada, o sea, atiende hasta las 8 de la noche y atiende los sábados. Y entonces se resolvió esa parte de obra, pero sí es un centro que hace muchos años, el otro día lo escuchaba cuando estábamos trabajando el presidente vecinal, que hacía más de 20 años que estaba esa ampliación. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante poder poner en obras, poder hacerlo, poder hacer la ampliación, para que la gente trabaje mejor, pero también para que la comunidad viva mejor. Claro. Por otro lado, la obra de Chacay también es una zona muy populosa de Plotier, que tenemos que hacerla Sí, crecer, es cierto. y que es un centro de salud que necesitamos, que también estaba postergado. Y la otra obra que anunciamos esta semana también es la neonatología del Castro,
El Castro Rendón tiene la neonatología, el servicio de neonatología, la internación está en 2 pisos. Lo que vamos a hacer es unificarlo y mejorar un lugar también para que las madres puedan estar acompañando a sus hijos adentro, que tiene que ver mucho con el tratamiento, por eso es importante hacer esa unificación de servicio. Ahora, invertir en un edificio como el del Castro Rendón, que es un edificio ya que tiene sus años, ¿no convendría invertir más en el Hospital Norpatagónico y llevarlo más adelante? Estamos a distintos momentos Estamos a distintos momentos. ¿Qué te quiero decir? La neonatología del Castro hay que hacerla. Es como bien. diálisis. Son las que hay que hacer. El Norpatagónico habrá que hacerlo, pero estamos pensando a más tiempo. Nosotros, la neonatología del Castro, necesitamos resolverla. Cualquiera que lo conoce sabe la urgencia que tiene esa obra, o lo mismo que la nefro, el servicio de nefrología de diálisis del Castro, que está ahí en el edificio Huemul. Son obras que tenemos que hacer, no podemos postergar. Y el Norpatagónico le falta mucho todavía. Mientras tanto, a ver, en esto de salud no para, no podés parar y decís, mira, lo cierro y podés ajustar no por la cantidad de camas. necesidad de la gente. Claro. Sí, por la demanda que tiene. Salud lo que tiene es que más oferta es más demanda. Eso, cada vez que vos abrís un servicio nuevo, hay lo vas a llenar, porque eso es así. ¿Y la tasa de natalidad cómo está? Porque se habla mucho de la tasa de natalidad que decreció en general, y vos hablás justamente de ese servicio Pero bueno, de los hablaba partos. de edades mayores. Decía, Igual, ¿no? lo que sí, la natalidad viene bajando. Es muy significativo como viene bajando la natalidad año a año en la provincia, pero es a nivel nacional y a nivel mundial también. Pero nos pasa que también es verdad que hay servicios de neonatología o servicios de pediatría que fueron en el sector privado, que fueron cerrando o achicándose mucho. Entonces la gente sigue eligiendo el sistema público y quedamos con algún que otro privado, pero bueno, no puedo, más allá de que pueda ir bajando la natalidad, No, la no puede neonatología estar, obvio. la necesito y bueno, necesitamos más neonatólogos, que es algo también interesante por plantear. Necesitamos mayor cobertura en neonatología. Tenemos muy buenos neonatólogos. Encima es una especialidad que ahí realmente no tenemos tantos interesados a la hora de rendir residencias y que tienen capaz que 2 o 3 residencias o 2 o 3 especializaciones. Entonces, gente súper formada. Por eso tenemos que cuidarlos y que mejorar la condición. ¿Hay un análisis por qué baja la natalidad? Quizás un análisis que te puedo decir yo. Yo lo que sí veo es que mejoró, obviamente, los métodos anticonceptivos, que optimizaron, y que también la decisión de hacer una planificación familiar también es beneficioso. No alcanza un solo sueldo para tener 2 hijos en una casa. Bueno, También, sí. puede ser. Este es el problema más grave. El tema que trabaje el hombre, la mujer, significa que la mujer queda embarazada y es muy factible que pueda llegar a perder el trabajo al quedar embarazada. Son análisis muy profundos lo que se están haciendo, ¿no? Y mientras tanto la gente mayor dice yo quiero que vengan nietos, y los hijos dicen no podemos porque con los 2 trabajos tenemos que alquilar, es decir, es un análisis profundo. Sí, también es verdad que cambiaron muchas veces las prioridades y como vos decís, se trabajan más horas, eso es cierto. Y no alcanza. ¿Qué pasa hablando del no alcanza? Hay reclamos salariales, Ciprosapune estuvo, bueno, con medidas de fuerza y la semana que viene, martes y miércoles, decidieron en asamblea que van a volver a reclamar lo mismo, aumento salarial. Sí, nosotros hoy tenemos un convenio que está vigente, que tiene un aumento por IPC trimestral. Hay cosas que obviamente son para hablar, para ver cómo mejoramos, pero de todas maneras hay un aumento salarial vigente. Nosotros la semana pasada quisimos reunirnos y sí, terminaron en una situación que terminamos suspendiendo la reunión y estamos esperando para hacer una nueva reunión con ellos, con algunos grupos. Pero sí está la pauta salarial vigente. O sea, podemos ver a ver cómo. El tema está en que un poco también la cuestión macroeconómica, que es la que nos limita. Los fondos no son míos, como yo te decía recién. O sea, no es que la plata es mía y por eso medimos todo nosotros. Porque decía, a ver, ¿cómo hago yo para comprometerme a algo que después no puedo pagar? ¿Sí? Y nos pasa esto, por ejemplo, que bajó, contaba el gobernador, que los ingresos de la provincia bajaron significativamente.
y en ese descenso significativo es lo que bajó en los ingresos vinculados al petróleo, es lo que es el presupuesto anual de salud. Imagínate cuánto representa el impacto que tiene cada una de esas variaciones. Entonces nosotros nos plantea que la sábana es corta, que nosotros tenemos que seguir poniendo insumos, tenemos que asegurar que todo el mundo cobra los sueldos, ajustándolo por IPC, que vamos viendo, y hay que ver cuestiones puntuales, obviamente, y mejorar que sea atractivo también para los profesionales quedarse. Igual también hay otros grupos también que están con algunos reclamos, pero bueno, también vemos que hay otras cuestiones en un año electoral, que también eso obviamente termina embarrando la cancha. Pero bueno, vamos a ir buscando soluciones, tenemos que hacer y queremos que la gente se quede, porque bueno, lo que hablábamos hoy de Neo. Necesitamos que los neonatólogos se queden, o sea, son recursos críticos para nosotros. O en el interior de la provincia, que también está la cuestión habitacional, que dicen, bueno, igual los sueldos comparados con otras provincias son buenos, pero no les alcanza. Está bien, ministro, pero martes 3, jueves 4, martes 3, miércoles 4, paro de 48 horas. Lunes 2, jueves 5 y viernes 6 es retención de tareas ambulatorias. Es decir, no va a ser fácil esta semana en ir a conseguir un turno en el sistema de salud. Esto es exclusivamente porque no comparten lo que arregló ATE con el gobierno de la provincia, porque quieren un aumento extra, ¿qué le plantean a ustedes? No, son distintas cuestiones, pero a ver, el aumento, el ajuste por IPC que tenemos nosotros, creo que no van a estar en contra. Pero sí nos pasó que, por ejemplo, ley de residencias no estaban a favor. Y la ley de residencias fue una mejora. Hoy un residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires gana 700.000 pesos y acá gana casi 3 veces más. Están con medidas de fuerza importantes. Bueno, lo del Garraham. Entonces, hay una situación que es a nivel nacional de esto, de cómo resignificar y cómo repensarnos como profesionales de la salud en general. Pero termina pasando eso, uno lo termina viendo con otras estructuras. El arraigo tampoco lo querían, y sin embargo fue una muy buena estrategia para que mejorar las condiciones laborales en el interior y que aumente la cantidad de profesionales que vayan al interior. Y nos pasa el otro día, ¿cuánto tiempo estuvimos sin médicos en Chañar que no podíamos cubrirlo? Claro. Y cubrimos el cupo. O sea, ¿qué tiene que ver con esto? Son estrategias, son medidas que van siendo específicas, exquisitas y que buscan sobre todo que los profesionales se vayan al interior, porque nos termina pasando eso, que la oferta de acá de profesionales que hay en el sector privado y en el sector público es mucho mayor que en el resto de la provincia. Por eso lo que se priorizó es que la gente se vaya al interior. Hay cosas que tenemos que ver, hay cosas que tenemos que mejorar, obviamente. Y bueno, cada situación que vamos viendo, cada reclamo que vamos viendo, los vamos analizando. Y bueno, y a partir de eso ir viendo, buscando soluciones que engloben a toda la comunidad y que particularmente los profesionales nos parece importante que contenerlos, que se queden y que den la respuesta. ¿Y en materia salarial hay chance de un planteo de un sueldo mejorador o de un incremento, de un plus? No hay una mesa salarial, no. Ya se acordó, hubo convenio, o sea, eso tiene que ir por convenio, eso no. Habrá que buscar alguna solución, tenemos que buscar alguna manera de revernos, de evaluarnos, pero sí sin amenazas, sin corte de calle, o sea, me parece que en ese sentido, si cada vez que uno se sienta a hablar, si yo me siento a hablar con vos y pongo un revólver arriba de la mesa, eso plantea que hay una situación de inequidad en la hora de hablar. Sentémonos a hablar en cordialidad, sentémonos a hablar de una manera que sea beneficiosa para todos, sin amenazar, sin amedrentar y sin romper la estructura. La red estuvo muy dolida durante la pandemia. El personal de salud sufrió mucho durante la pandemia y esas cosas, impactan todavía hoy. Y siguen arrastrando. Y se siguen arrastrando y, o sea, termina pasando eso. Por eso digo, no tenemos que... A ver, entiendo que hay algunos sectores que lo vieron distinto, pero en salud fue terrible. Está bien. O sea, y hay que ver cómo reconstruimos ese vínculo y cómo hacemos que la gente elija quedarse, que la gente se quede. Y bueno, pero hay que buscar la manera. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa es que en el interior no hay viviendas.
Entonces salimos a intimar a la gente que tiene que devolver las viviendas institucionales, pues son del Estado. No es que van y hace 20 años están, y yo, no, a ver, devuelven la vivienda porque ya se fue, nos dejan a veces, se separan y dejan a la pareja y ellos se van. Entonces, eso nos pasó que ahora tenemos cerca de 19 viviendas en la región sur para recuperar. Entonces, algunas tienen que ir a carta documento. Y esas viviendas son para, por ejemplo, profesionales que se queden allá. El tema está en que son cuestiones que hay que ir resolviendo y hay veces que no son muy felices porque es decirte a vos, ¿sabes qué? Tenés que irte de tu casa porque es una vivienda que es del Estado y nosotros necesitamos esa vivienda para que un profesional se arraigue. Que es un tema que tenemos que sí, por eso le pregunté, cuando comenzaba en la charla con usted, hablé de la recuperación de casas institucionales que pertenecen al ministerio. Uh-huh. Es decir, estaban siendo ocupadas por médicos que... Sí, o médicos que o se no, habían y, médicos o no, como, no sé, se dieron en su momento para resolver una cuestión y pasaron el tiempo y hay veces que gente o se fue de la provincia, o gente que se jubiló, o gente que se separó y dejó a la pareja, porque eso nos pasó, ¿sí? Hay viviendas que... Entonces, lo que hicimos es, bueno, a ver, la intención de la vivienda institucional es que esté un tiempo y después permite hacerlo. Ministro, para ir terminando, el próximo 3 es martes, el 4 de julio, el 4 de junio en la Universidad Nacional del Comahue va a haber una especie de reunión con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a tratar? ¿Para qué es esta reunión? Sí, esa reunión tiene que ver también con lo académico. A ver, es una reunión que tiene que ver con el pregrado particularmente y mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la formación en terreno. Es una actividad que se hizo también por una invitación que querían hacerle Nicolás Crepla, que es autor de un libro que tiene que ver con un libro que es para estudiantes de medicina o gente que se está iniciando en el sanitarismo. Y bueno, la idea era poder presentarlo, pero que estudiantes de los últimos años de la carrera puedan sentarse con el autor del libro a plantear y a preguntar o a ver cuestiones que tienen que ver con esto. Es una cuestión... no tiene que ver con una cuestión institucional entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Neuquén. A ver, nosotros tenemos vínculo institucional porque hay no sé, medicamentos o toxinas que estamos en acuerdo con ellos y ellos nos envían y tenemos vínculo, no sé cuándo fue lo de Bahía, hubo vínculo y hicimos ayuda en algunas cuestiones. Hay un vínculo entre ministros, como tengo con Río Negro, como tengo con Chubut, o sea, son vínculos o Mendoza, son vínculos que surgen todo el tiempo. Particularmente esto tiene nuestra intención es también vincular que los estudiantes de distintas carreras de salud se vinculen con el Estado para después que elijan venirse a trabajar al sistema y se queden en Neuquén y que entiendan que, bueno, es un sistema que tiene mucho por hacer, que tiene mucho por desarrollar y bueno, Nicolás viene a plantear qué tiene que ver con el libro y después trabajar también un poco sobre escenario nacional de salud y cómo se va viendo desde ese lado. Bien. Bueno, ministro, hacía tiempo que no lo traíamos, que no lo creo que fue uno de nuestros primeros, claro, el primer invitado. El primer invitado que de vino los sábados. cuando comenzamos los sábados. Le tenemos que agradecer que haya venido. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para seguir mejorando y para hacer que el sistema se ponga de pie. Bien, bueno, gracias. La visita que tuvimos del ministro de Salud de la provincia, del doctor Martín Regueiro.